El tema es, los planetas tienen su poderosa influencia en cada ser vivo. ¿Qué aprendizaje nos viene a mostrar cuando están retrógrado? Uy, a mí me pegan por todos lados. De verdad, me vuelvo como, ¿y ahora qué va a suceder? Y tengo que ser muy creativa y tengo que relajarme y trabajar mi hígado para no tomarme las cosas tan personales, porque retrógrado sí me causa bastante perturbación. Pero bueno, tengo un Healy que puedo poner programas específicos muy profundos y bonitos y sanadores que me cambian la vida. Pero aquí está con nosotros el experto. ¿Lo quieres presentar tú, doctora? Oye, la Gracias. doctora Zeneta Bendaño es la pionera de la comunidad LATAM Luz. Escuchen bien, LATAM significa Latinoamérica. Ella es la primera persona en México que con gran compromiso y responsabilidad lo tuvo en su vida, lo empezó a aplicar con su familia y brindó la oportunidad de darnos a conocer a nosotros o a muchos que estamos cercanos a ella, y dimos un sí rotundo a esta tecnología. Y ha sido espectacular el proceso. Ser pionero como lo es ella ha implicado de verdad un compromiso absoluto, porque es abrir brecha, abrir el camino para que tú tengas tu Healy de manera comprometida. Aparte ha hecho este curso, esta escuela de la comunidad para proporcionar un acompañamiento más puntual. Y todos los lunes tenemos un especialista bastante impresionante. Hoy no es la excepción. Hola, Fernando Álvarez, ¿cómo estás? Buenas noches. No sé si me escuchan bien. ¿Te ¿Cómo estás, escuchas? Gina? Perfecto. ¿Dónde te encuentras el día de hoy, Fernando? En este momento estoy en Jalapa, en el estado de Veracruz. Está en tu estado de... Pues le voy a presentar a Fernando Álvarez. Fernando Álvarez es psicoanalista, astrólogo, trabaja la meditación, ordenado, a ver si lo pronuncio bien, Bodhisattva dentro del linaje Soto Zen. ¿Está bien pronunciado, Fernando? Bodhisattva. Bodhisattva dentro del linaje Soto Zen. Creador de la articulación y metodología con aplicación clínica, consultoría astrológica con orientación psicoanalítica y transpersonal. Quienes conocen sus terapias son de lo más profundo. También das un salto cuántico a reencontrarte contigo y hacer el proceso que necesitas en el aquí y en la ahora. Él es de nacionalidad argentina y cuéntanos cómo te ha recibido México en tu vida. Pues bien, muy bien. Vine aquí por primera vez en el 2000. Bueno, ya me habían estado invitando antes, desde el 2005, pero bueno, anduve por otros lugares del mundo y en el 2019 vine por primera vez a dar unos talleres y unas conferencias sobre chamanismo y astrología articulado al psicoanálisis, pero más de la vertiente del lado del chamanismo. La verdad que fue muy auspicioso, me sentí muy bien recibido. Es un país, la gente, ¿no? El país es hermoso como tierra, tiene todos los climas, es como la Argentina, es un país muy rico, pero sobre todo me llamó la atención la gente, que es muy cálida. Siempre digo que es como los tailandeses. En Tailandia también son muy cálidos, nada más que acá tengo la suerte de que hablan español, ¿no? Entonces, pero es así, mire, yo he recorrido muchísimo mundo y decidí quedarme en México, es decir, a partir de una serie de posibilidades surgieron con esto de la pandemia. Vine hace como 2 años de vuelta a dar talleres y estuve mucho por Monterrey. Bueno, viajé por todo México básicamente, una gran parte en carro, tipo turisteando y dando charlas y talleres. Y pues ya me quedé, o sea, de alguna manera sucedió y no volví. Tenía el pasaje para volver, dije, bueno, vamos a seguir aquí a ver qué pasa. Y pues actualmente estoy creando un espacio acá, adquirí un espacio de tierra, un bosque muy grande, muchas hectáreas de bosque, y creando allí un lugar para la meditación y para la enseñanza del chamanismo y el psicoanálisis, la astrología dentro de un único modelo integrador y también superador, digamos, ¿no? Así que en eso estamos, muy bien, la verdad, México me encanta.
pues a nosotros nos encanta que estés aquí, que seas parte de la comunidad por esa relación que tienes con la doctora Zeneta Avendaño y que el día de hoy, pues toda tu sabiduría y en esta hora, pues los micrófonos son tuyos para aprender más de ti. Pues en primera instancia quiero agradecerle a Zenet, que es una muy querida amiga, por cierto, que tuve el gusto de conocer aquí en México hace también un tiempo, y hemos creado una muy linda relación realmente, sobre todo porque hay una cantidad de cuestiones del orden de la ciencia y del orden espiritual que compartimos, ¿sí? Entonces, las veces que he ido a Monterrey he tenido el gusto de encontrarme ahí con Zenet y bueno, ella me invitó, así que le quiero agradecer particularmente y bueno, a todos aquí por recibirme, a darles, me contactó a preguntarme si podía. Normalmente estoy con muchas actividades, muchísimas, pero bueno, Zenet, aquí estoy. Si el Zenet me lo pide, pues aquí estoy. Es un gusto, como siempre, colaborar con cuestiones de ella, ¿no? Quizás podamos hacer una serie de charlas articulando el uso del Gili a las posibilidades diagnósticas de la astrología, dado que lo hemos venido hablando, ¿no? No sé si cómo le anda su micrófono, pero en un momento había surgido esta posibilidad de hacer algo, pero requeriría una serie de charlas. Hoy más que bien voy a tratar de darles una introducción acerca de algunos temas. Listos, estamos para ti. Bueno, a ver, vamos a darle un contexto. Primero que nada, yo tengo una formación científica, vamos a llamarla así, es decir, dentro del paradigma occidental de lo que se llama ciencia, que tiene que ver con, por supuesto, la observación de una cantidad o de un determinado tipo de fenómeno y la construcción de un relato que dé cuenta a partir de la enunciación de alguna ley de esos fenómenos, ¿no? Por ejemplo, al principio de la gravedad. Tiro una cosa y digo, bueno, los objetos se atraen en una relación directa con sus masas, inversas con sus distancias. Por ahí iría, digamos, el camino de la ciencia. Yo soy profesor de arquitectura naval, entre otras cosas. Así que me parece que es importante, porque en general tenemos la tendencia de tomar partido. Entonces decimos, bueno, yo voy a tomar partido por la espiritualidad. Vaya a saber Dios qué considera cada uno por espiritualidad, dependiendo de su contexto, su ideología, religión, cultura, etc. ¿No? Otros dicen, bueno, yo voy a tomar partido por la ciencia, yo soy objetivista, yo soy subjetivo. Y así tenemos una gran cantidad, ¿no? De manera tal que hay gente que, por ejemplo, considera que, por ejemplo, la astrología no entraría dentro de la ciencia. En general, eso es gente que no sabe mucho de la astrología, ¿no? Por eso tenemos, por ejemplo, que alguien como Newton, que todos lo deben conocer, que es el que justamente da el último enunciado acerca de una posible interpretación de la gravedad, era astrólogo. Y tiene una discusión en Inglaterra, en la Academia de Ciencias, con otro más, que es Hubble, que es el que le pusieron el nombre al telescopio, que se la tira por tierra. Y se va a la astrología no sé qué. Y Newton le dice algo lapidario. Dice, bueno, ¿usted estudió astrología? No, le dice Hubble. Bueno, entonces, ¿cómo puede ser una crítica de algo que no ha estudiado? Dentro de estas cuestiones de tomar partido, digamos que mi posición ha sido la de la integración y la articulación, es decir, lo que se llama transdisciplinario, no meramente interdisciplinario, sino transdisciplinario. Claro está que hay que zanjar muchísimos desafíos conceptuales y epistemológicos a la hora de unir algo, por ejemplo, del orden del estudio de lo psíquico, de los fenómenos de naturaleza psíquica, consciente e inconsciente, sobre todo los fenómenos de naturaleza inconsciente, y a eso se dedica el psicoanálisis. Entonces tenemos primero ahí ya una división, ¿qué es la psicología? ¿Qué es el psicoanálisis? La psicología es el estudio oficial, vamos a llamarlo así, de la universidad, que pretende la observación de cuestiones del carácter y la personalidad y tratar de tabular eso
dentro de algún tipo de observación que dé la posibilidad de decir, por ejemplo, que un niño que no está muy atento, que se mueve mucho en la silla, que no se concentra de acuerdo a nuestros estándares, sufre de un trastorno que podríamos llamar trastorno de déficit atencional, el TDA, TDAH, etc. Quiere decir que la psicología convencional va por este lado de observar un fenómeno, tipificarlo, meterlo en una cajita y decir, bueno, acá vamos a aplicar Ritalina, vamos a aplicar algún medicamento, porque no está dentro de los estándares de lo que nosotros esperaríamos que fuese el comportamiento habitual de un niño. Entonces, vamos a decir que la psicología va por el lado de lo educativo, de lo normativo. Es decir, este comportamiento no entra en la norma, no es normal. Entonces vamos a normalizarlo a partir de la aplicación, o bien de una técnica determinada o de un medicamento determinado, alopático, del tipo que sea. Básicamente así funciona. Hace aproximadamente ya unos 120 años atrás, hacia fines hacia 1890, 1895, por ahí, aparece en Europa, específicamente en Alemania, en esa zona, un señor llamado Sigmund Freud, que seguramente todos lo deben haber escuchado nombrar, a Sigmund Freud, taurino, ascendente Escorpio, luna en casa 8, en Géminis, que al tener la luna en Géminis, ya les voy metiendo un poco de lo que es la astrología, y la luna tiene que ver con el psiquismo, y Géminis tiene que ver con la palabra, necesita darle palabra a una serie de fenómenos psíquicos que él observa. En ese momento se dedica a observar un fenómeno que es la histeria, pero sobre todo los síntomas histéricos. ¿Qué son los síntomas histéricos? 2 puntos. Bueno, los síntomas histéricos tienen que ver con somatizaciones, una alergia, la imposibilidad de mover una mano, ¿cierto? Ciertas cosas, problemas del intestino, que de pronto me agarra una colitis que no puedo controlar, que cuando el médico se dedica a observar el aspecto fisiológico, metabólico, somático de la enfermedad, descubre que no hay ninguna causa somática. Dice, bueno, ¿qué pasa? Porque esta persona que tiene bien el ojo, tiene bien el nervio óptico, tiene bien la corteza visual, sin embargo, padece una ceguera. Entonces, ahí aparece el hecho de que la psiquis jugaría un papel muy importante dentro de los fenómenos de la salud. ¿Está bien? Ok. A los médicos convencionales que analizaban el órgano, es decir, el ojo, el nervio, los neurólogos, más les llamaba la atención, porque decían, bueno, nosotros no sabemos qué hacer con esto, porque esta persona tendría que ver, ver bien, pero no ve, ¿no? Entonces, bueno, no sé, quizá nos está mintiendo. Bueno, después se verificó que no, y que esto venía pasando y le pasa, de hecho, hoy también a todo el mundo. A veces el síntoma no es un síntoma meramente físico. A veces el síntoma es vincular, o sea, yo elijo una cantidad o una serie de parejas en mi vida que resultan ser malos parteners, es decir, gente que de pronto me cela, me controla, me agrede, me desvaloriza, digamos, personas, me busco hacer vínculos con personas que tienen tendencia a meterme dentro de un vínculo tóxico. Yo voy y consulto. ¿A quién voy a consultar? Al médico no lo puedo consultar porque tengo parejas tóxicas. Obviamente no. Bueno, capaz que consulto al tarotista, capaz que consulto, bueno. Puede pasar que consulten al tarotista, puede pasar que consulten al astrólogo convencional y digan, mirá, lo que pasa es que vos tenés la luna en Escorpio, ¿no? Entonces, de alguna manera, la persona encuentra la excusa en algo que está más allá de sí, son los planetas. Los planetas me están arruinando la vida. Claramente esto no es sostenible, porque si nosotros fuéramos marionetas de los planetas, pues entonces no tenemos vida, ¿qué sentido tiene hacer nada? No puedo cambiar nada. Si los planetas son los marioneteros, ¿no es cierto? Entonces nosotros, ¿qué vamos a cambiar? Nada. Seríamos mecanismos, ¿está bien? También está la hipótesis filogenética, o sea, es la genética, son mis bisabuelos, no sé, alguien tiene la culpa excepto yo. Excepto yo, alguien tiene la culpa, ¿no? Seguramente a muchos de ustedes les puede haber pasado. Uno busca las explicaciones afuera y padece el síntoma, ya sea de los vínculos o de las enfermedades, de la falta de trabajo, no importa qué, padece. Lo importante es esto. Esto es lo que le importa a Freud, el dolor, el sufrimiento. Dice, la gente sufre, ¿no? Ahora, ¿qué participación
tengo yo en mi sufrimiento? Es la pregunta. ¿Qué tan partícipe soy yo? ¿Qué tan responsable soy yo en mis elecciones? ¿Cierto? Es una buena pregunta, ¿verdad? Porque de pronto se produce que la repetición señala que de alguna manera, ¿no es cierto? No es que sea una casualidad, porque si yo encuentro una pareja tóxica, otra pareja tóxica, otro novio tóxico, a ver, no puede ser que todos los tóxicos me los ligo yo. ¿Qué pasa? Tengo un imán. Entonces aparecen teorías ahí muy New Age, de corte de que, bueno, somos un imán y atraemos a los otros y bla, 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 lo cual a las claras no tiene sentido. ¿Por qué? Porque si yo soy un imán, vos también sos un imán, todos somos imanes. Entonces todos atraemos y todos repelemos. ¿Qué pasa? Que yo soy el imán más poderoso de todos y atraigo a cierta gente y el otro no se puede resistir a mí. Volvemos a estas hipótesis un poco infantiles, ¿verdad? Otras hipótesis serían el karma. Bueno, no sé, yo era oficial de la SS en mi reencarnación anterior, maté muchos judíos, entonces la existencia me castiga en esta vida personal actual, trayéndome malas novias que tratan de arruinarme la vida. Suena como que uno dice, bueno, la culpa la tiene el karma. Si la culpa no la tiene el planeta, la culpa la tiene el karma. Pero yo no tengo nada que ver en esto. Evidentemente, no. Evidentemente mis acciones, si ustedes quieren mi forma, mi energía, como lo quieran llamar ustedes, yo tengo algo que ver en eso, y eso es lo que le interesa a Freud. Puede pasar, y lo que Freud observa, es que muchas veces, en la mayoría de los casos, diría en el 95% de los casos, yo no soy consciente de lo que hago, yo no me doy cuenta de que hago casting, o sea, vienen 10 personas, yo estoy en una discoteca, vamos a una palabra muy antigua, porque no se llaman así, menos acá, pero no importa, vamos. Entonces yo estoy ahí y hay varias personas, y supónganse ustedes que yo atraigo a varias personas, pero este aquí, que a mí me va a traer, o sea, que yo voy a dejar entrar, yo le voy a abrir la puerta a esa persona que inconscientemente detecto, me va a complicar la vida. No es que yo los atraigo, sino que yo abro la puerta, yo habilito a ciertas personas a entrar en mi vida. No es un efecto de imán, es un efecto inconsciente de detectar, y que es lo que descubre Freud, que de alguna manera esa elección responde a patrones infantiles, responde a mi infancia, responde a mis primeros vínculos, que son los vínculos parentales. Es evidente que si yo en mi infancia me alimento de ciertos vínculos y ciertas creencias y me constituyo a partir de ahí, voy a tener, por lo tanto, ciertas marcas que voy a reproducir en mi vida. Es evidente, digamos, ¿no? Pero bueno, no era tan fácil en aquella época descubrir esta evidencia y aceptar que uno podía tomar acciones o comportarse de una manera de la cual no era totalmente consciente para uno, era algo que no cerraba, porque la ego psychology, o sea, el ego es lo más importante, yo soy el más chingón, dirían acá en México, yo sé lo que hago, yo tengo control sobre mi vida, esta cosa del empoderamiento, ¿no es cierto? Suena muy bien, y aceptar que hay una parte de mí que yo no conozco, pero que se mete en mi vida, pues toca el ego. Entonces, digamos que hubo una resistencia importante a la propuesta del psicoanálisis durante un tiempo, hasta que claramente se empezó a confirmar que es así. Vamos a poner un ejemplo. ¿Quién no ha conocido, no ha tenido en su entorno un amigo o una amiga, pero vamos a poner un amigo con tendencias gay, digamos, homosexuales? No es una crítica, digo, cada uno le pueden gustar cosas diferentes, está bien, pero ¿quién no lo ha tenido, seguramente? Y ha pasado, ¿y cuántas veces ha pasado? Que todos saben que tiene ese gusto, esa tendencia, esa predilección, como lo quieran llamar, esa inclinación, excepto la persona que lo tiene. Y uno dice, ¿cómo? ¿No te das cuenta que vos, no, como yo no? Es lo que se dice salir del closet, ¿no? Muchas veces, que uno reconozca, por eso yo tenía problemas con las mujeres, o sea, pero era evidente, todos tus amigos nos habíamos dado cuenta de que vos te gustaban los hombres, pero yo no. Quiere decir entonces que muchas veces, lo cual es evidente también, uno está habitado por deseos y por cuestiones de las cuales uno no es consciente y por lo tanto se van a expresar en el cuerpo a través de síntomas o en la personalidad, a través de rasgos o en los vínculos, a través de cuestiones que yo voy a generar en mi entorno. Todos esos entran dentro de lo que se llama el síntoma. Por eso muchas personas tienen lo que se llama
un partener síntoma, es decir, una pareja síntoma. Una pareja que señala, no, el malo es mi pareja. ¿Y vos qué haces con eso? No, él es un loco, él no sé qué. Bueno, pero vos lo elegiste, vivir con él. Sí, vivo con él, pero porque tengo que... No, si vos vivís, por algo vivís con él, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos hijos síntoma. O sea, a través de nuestros hijos es fácil ver cuáles son los problemas que nosotros tenemos, ¿no? Y uno dice, no, es que me tocó este niño maleducado, este niño no sé qué, con problemitas. Sí, pero es tu hijo. Lo que entraste vos después de todo, ¿no? Sí. Así tenemos entonces el surgimiento del psicoanálisis como una propuesta terapéutica que busca, a través del diálogo y la transferencia, es decir, de un vínculo con el psicoanalista, desentrañar estos mecanismos inconscientes que son la causa de su malestar y su sufrimiento en la vida. ¿Está? Claro, muchísimos psicoanalistas están reñidos con la astrología. Es decir, diría que el 90% considera, de los psicoanalistas, considera que la astrología es una pavada. ¿Está bien? Claro, porque está mal enseñada la astrología. Por lo tanto, uno de mis desafíos fue mostrar y señalar claramente cómo la astrología sí tiene una conexión total con el psicoanálisis, y de hecho esa es la articulación que yo he creado y presenté en la Universidad del Pacífico en Chile en el año 2012. ¿Está bien? Una articulación que tiene aplicación clínica, es decir, que lo que yo enseño como unión entre el psicoanálisis y la astrología y la psicología transpersonal se aplica en una entrevista a los fines de resolver las problemáticas psíquicas y existenciales que traiga una persona. Eso quiere decir aplicación clínica. Y que tiene, por lo tanto, detrás una teoría y un andamiaje epistemológico. O sea, no es algo que a mí se me ocurrió, lo sé, Marte te trae mala suerte. No, no es una cosa de ese tipo. Es, por lo tanto, quería darles estas coordenadas para que ustedes tuvieran idea de cómo funciona. A lo cual entonces uno puede preguntarse, ya habiendo hecho la aclaración de la introducción del psicoanálisis, ¿qué tiene que ver la astrología en esto y cómo se entiende la astrología? Bueno, entre ustedes y yo existe un tema en común, que es un cierto conocimiento de una de las ramas de la física, y una de las ramas de la física, así como está la física mecánica, etcétera, pues está la física cuántica. Sería para mí un placer hablarles del tema. Voy a ser muy breve y voy a tocar solo lo necesario de la exposición, porque si no estaríamos años aquí hablando, ¿no? La física cuántica surge también más o menos en el mismo momento en que el señor Freud empieza a pensar cosas, allá con Planck, Heisenberg, Röntgen, etcétera, ¿sí? Hacia principios del siglo pasado, ¿está bien? Planteándose como una de las cuestiones más importantes, justamente a principios del siglo pasado, y en relación con alguien que de alguna manera sin quererlo aporta la física cuántica, que es Albert Einstein, también en Alemania, a partir de su segunda elaboración teórica sobre la relatividad, que en un momento se le complica la cosa, porque Einstein no está a favor tanto de la física cuántica, pero sin embargo él de alguna manera apoya el surgimiento de la física cuántica por su desarrollo. También sería muy interesante hablar del tema, no vamos a poder. Pero, ¿qué es lo que aparece y qué es lo que sucede y cuál es uno de los fundamentos más importantes de la física cuántica que nos van a ayudar a nosotros? Es algo llamado principio de incertidumbre del señor Heisenberg. ¿Eh? El principio de incertidumbre. El señor Heisenberg se pone a pensar en un determinado momento cómo poder observar, vos hablaste hoy de un arco iris y de la luz, bueno, Heisenberg se pone a pensar, ¿cómo puedo yo observar pues un electrón? Uno podría preguntarse, ¿qué es un electrón? Bueno, un electrón es una partícula que gira alrededor de lo que se llama el núcleo del átomo, que está conformado por protones y neutrones. Entonces tenemos el protón, que es positivo, el electrón que gira alrededor, que es negativo, y el neutrón, que es neutro y que está ahí, digamos, estableciendo algún tipo de equilibrio. Esto en astrología es muy parecido a el concepto de cardinal fijo inmutable, por ejemplo. Hay una relación allí. Entonces uno empieza a ver esto que después se puede articular a partir de la geometría sagrada, la física cuántica, la psicología transpersonal, la astrología. Se puede hacer una cuestión ahí bien compleja que también tomaría muchísimo tiempo, así que voy a rescatar solo lo más importante, si me lo permiten, y es el hecho de que el señor Heisenberg piensa, bueno, para yo observar un electrón, tengo que dispararle un fotón. O sea, yo
veo la pared esta porque la luz que viene de la lámpara, que son fotones, y como vos bien dijiste, es una frecuencia, una energía, es decir, un fotón es una partícula, tiene masa, pero se mueve haciendo una onda. Entonces es simultáneamente onda y simultáneamente partícula, lo cual es bien complejo. Golpea la pared, la pared absorbe una cantidad de ese impacto. En este caso es blanca, quiere decir que absorbe, o sea, rechaza casi todo, ¿bien? La luz, si fuera negra, si yo la viese negra es porque absorbe casi todo, entonces refleja muy poco. En este caso, pega aquí, viene el fotón, golpea en mi retina, activa y se produce un fenómeno eléctrico a través del nervio óptico y estimula mis neuronas en la zona aquí, de la corteza visual. Quiere decir que cuando yo veo algo, no veo lo que veo, yo veo lo que la luz impacta y me refleja, yo nunca veo la cosa, lo cual es muy interesante. Entonces este señor Heisenberg se pone a pensar y dice, ok, si yo le tengo que pegar con un fotón al electrón, cosa que es complicada, pero bien se podría hacer, ¿qué pasaría? Piensa Heisenberg. Bueno, y hace una serie de cálculos que cambian la historia de los últimos 100 años. Porque resulta que, para que ustedes se den una idea, para que tengan una idea de dimensiones, si el núcleo del átomo tiene un tamaño de una pelota de fútbol, el electrón tiene el tamaño de una naranja. Si pensamos en proporciones, ¿entienden lo que digo? Proporcionalmente. Ahora, esa naranja gira a una distancia X de la pelota de fútbol, ¿me entienden, verdad? Bueno, si yo expando entonces, si yo expando el núcleo, un átomo, hasta que el núcleo tiene el tamaño de una pelota de fútbol y el electrón tiene el tamaño de una naranja, el electrón está girando a 30 kilómetros de la pelota. ¿Escucharon bien? A 30 kilómetros de la pelota. Uno dice, wow, ¿y qué hay entre la pelota y la naranja? Vacío. Uno dice, wow, entonces, si yo le quitara todos los espacios intermoleculares e interatómicos a todo el planeta Tierra, junto con todos los habitantes, le quitara todo el vacío, la masa neta del planeta Tierra, con todos nosotros adentro, entraría en una cuchara sopera. ¿Escucharon lo que dije? En una cuchara sopera. Es decir, una cuchara de sopa. Todo el planeta, sí. Tan vacía está la realidad. Bueno, esto es un concepto budista. Se llama sunyata dentro del budismo, que es el vacío, el concepto de vacío. Es muy interesante. Heisenberg sigue pensando y dice, bueno, el fotón tendría el tamaño de una nuez en relación a la naranja. Así que si yo le pego, y va a 300.000 kilómetros por segundo, recuérdense que la luz es muy rápida, le pego con el fotón a la nuez, con la nuez a la naranja, o sea, con el fotón al electrón, ¿qué pasa con la naranja? Obviamente se corre por impacto del fotón. Entonces Heisenberg llega a la conclusión, dice, cuando yo observo la realidad, y para observar la realidad, yo la modifico. Este es el principio de incertidumbre, explicado de manera sencilla. Yo no puedo observar algo sin modificarlo. ¿Sí? Evidentemente esto tiró por tierra las pretensiones de la objetividad en el mundo y además nos habilita al entendimiento de lo que se llama campo cuántico. Es decir, conforme la física avanza entonces en este nuevo campo de la física cuántica, descubre que todo es una sopa de ondulaciones o vibraciones. ¿De qué? Bueno, de algo que no sabemos qué es. Es pura vibración. Sin embargo, nosotros observamos cosas, es decir, hay un campo, que es el campo cuántico, pero también están las partículas, como dijo alguien por ahí, el experimento de la doble rendija que se hizo para eso. Quien quiere investigarlo lo puede hacer. Sí, claro. Vamos a poner una metáfora para hacerlo más sencillo. La metáfora sería, el campo cuántico es el océano. El campo cuántico es el océano. ¿Okay? Y las partículas son las olas en el océano. Entonces, no hay una diferencia entre el objeto y el campo cuántico. En realidad, no la hay. Son las dos caras de una misma moneda. Por ahí se habla, por ejemplo, del científico que lo planteó como el orden implicado, lo que está fundido e implicado, ¿está bien?
y el orden explicado, lo que se evidencia ante nosotros. Astrológicamente, Fernando, ¿esto cómo lo podríamos entender? Bueno, astrológicamente podríamos decir que Piscis es el campo cuántico, es el absoluto, es el océano total, es el océano infinito de vibraciones que no tienen una definición específica, no se los puede atrapar, digamos, y que hace posible todo lo existente, vamos a decirlo así. Y por otro lado tenemos las cosas, ¿está bien? Las cosas observables, la taza, ¿está bien? ¿Y eso qué sería? Eso sería Virgo, el orden explicado, Piscis y Virgo. Entonces, se puede entender la astrología como un andamiaje, un artificio. Está bien que el ser humano pensó hace, la astrología, piensen ustedes, que hunde sus raíces en más de 10.000 años atrás. Más de 10.000 años atrás, comprobado. ¿Está bien? Antes de eso es difícil encontrar cosas porque prácticamente el lenguaje no existía, no hay restos de lenguaje. Pero sí se han encontrado relojes de piedra, o sea, de la época del Neolítico, ¿no? Ustedes tienen Stonehenge, ustedes qué sé yo, se pueden ir ahí como me fui yo a Yucatán y encontrar que ya con piedra, que es lo único que existía y que no se gastaba, se hacían unos monumentos o unos dispositivos para observar momentos específicos en que el sol tenía el día más corto o el día más largo, porque, vamos ahora ya entrando mejor todavía en el terreno de la astrología, los antiguos se dieron cuenta que las cosas retornaban, que era cíclico, o sea que teníamos otoño, verano, primavera, invierno, y volvía otoño, verano, primavera, invierno. O sea, las cosas volvían, había una ciclicidad, y que los planetas, por lo tanto, como esas lucecitas, planeta quiere decir errante en griego, ¿sí? Andaban dando vueltas por ahí y volvían a la misma posición cada una cantidad de tiempo. Entonces, la astrología se transforma en este estudio de estas ciclicidades. En ese estudio se veían que estas lucecitas que avanzaban, en algún momento iban para atrás, y después volvían a avanzar. Eso, momento en que se quedan quietitas y van para atrás, se quedan quietitas y vuelven a avanzar, es lo que normalmente conocemos como retrogradación de los planetas. Ok. ¿Alguna pregunta hasta acá o se entendió todo? No hay preguntas. Ok, les voy a dar cosas que no hago en mis clases, les voy a dar algunas opciones para que pregunten en algún momento, porque el tema es, quizás les traiga alguna duda. Pero bueno, voy a tratar de ser lo más sencillo y claro posible en la exposición, pero al mismo tiempo ser riguroso para que les quede algo y aprenden algo, ¿no? Entonces, la retrogradación llamó la atención a esta gente, por eso es que se les llamó errante, ¿no? Porque dijeron, esto al final, esto van, vienen, ¿qué onda con los planetas? ¿Qué pasa? ¿No? En un determinado momento se los asoció al serse movientes, es decir, al ver que los puntitos estos se movían solo, las bolas de fuego que se podían llegar a observar con algún telescopio rudimentario, se movían solos, ¿no? Se asoció que si yo soy un ser humano y me muevo solo, o un animal se mueve solo, eso se llama semoviente, estos que también se movían solos ahí arriba serían algún tipo de entidades o dioses y tendrían algún poder sobre mí. Evidentemente estamos hablando de hace 20.000 años atrás, 10.000 años atrás, donde el concepto de la física actual no existían y las herramientas tecnológicas que tenemos hoy no existían. Entonces empezó a crear así toda una mitología. Tenemos ahí la mitología, la griega, sumeria, caldea, hindú, china, es decir, todas las culturas del mundo han creado algún tipo de astrología, es decir, algún tipo de estudio del cielo, y su correlación con acontecimientos en la Tierra, repito, un estudio del cielo y su correlación con lo que pasa en la Tierra, de ahí la ley hermética de lo que es arriba es como es abajo y toda esa historia que deben conocer algunos, principio de correspondencias. Empiezan entonces a crear relatos sobre Zeus, sobre Mercurio, que es el mensajero de los dioses, sobre, así, empiezan a crear relatos, ¿verdad? Saturno, que lo castra Urano, que se... Los relatos míticos eran una forma de transmitir un conocimiento, rudimentario pero válido, porque uno se acuerda fácilmente de un relato, de una historia, de una mitología, ¿cierto? Cosa que no pasa con, no sé, las fórmulas matemáticas, las teorías complejas que explican el movimiento de los astros y demás. Eso es mucho más difícil de conocerlo, hay que saber bastante de física para eso. Entonces, ahí tenemos el surgimiento de las mitologías y lo que se llama normalmente la relación entre astrología y mitología. ¿La astrología se reduce a la mitología? No, definitivamente no. Mitologizar la astrología es un error tan grande
como psicologizar la astrología, es decir, es reducir la astrología a mitos y narrativas o a cuestiones del orden de lo psíquico. Y la astrología como artificio, insisto, la astrología no es una religión, la astrología no es una mancia, ¿sí? Es muy importante entender esto. ¿Qué significa una mancia? Una mancia es cuando yo tiro las cartas o tiro, no sé, tiro los dados, tiro los huesitos de pollo, qué sé yo, tiro algo y más o menos ahí trato de asociar algún contenido intuitivo que a mí se me presente con un posible acontecimiento. Cuando yo hago eso, yo agarro las cartas del tarot y las mezclo. Vos me preguntás, Gina, algo, ¿cómo me va a ir mañana? Yo mezclo las cartas y las tiro. Vos las mezclás, te digo, toma, acá tenés el mazo de cartas, mezclá. Van a salir unas X cartas. Pasan 10 minutos, te digo, toma, agarrá las cartas, volvé a mezclar. Volvés a sacar y cortar y preguntarme por el día de mañana. Van a salir otras cartas. No van a salir las mismas cartas. ¿Por qué? Bueno, porque ahí se juegan muchos factores, entre ellos tu inconsciente, ¿está bien? Y es aleatorio, la verdad. Hay un factor ahí que es subjetivo y que puede variar. ¿Por qué puede variar? Porque está la voluntad y la conciencia. Entonces yo puedo cambiar mi estado de ánimo, puedo poner el healing, me puedo sentir mejor y de pronto puedo cambiar mi día de mañana. ¿Cierto? Cierto. Entonces, ¿qué pasó con la tirada de la carta? Y nada, cambió. Ok. ¿La astrología es una mancia? No, no hay ninguna mancia. Es decir, si el sol, si vos me preguntás, ¿dónde va a estar el sol? El 27 de noviembre, yo te voy a decir, va a estar a los 4 grados de Sagitario. Decís, y si yo cambio mi forma de pensar, va a estar a los 4 grados de Sagitario. Y si el presidente AMLO decide, va a estar a los 4 grados de Sagitario. Y si todos en el país meditamos en el planeta y decimos, son amigos Jorenguiquio, no importa, el sol va a estar a los 4 grados de Sagitario. No hay manera de cambiarlo, no hay manera absoluta de cambiar dónde va a estar el sol. ¿Se entiende esto? Eso le da a la astrología un carácter absolutamente diferente a cualquier otro sistema que se haya inventado para entender qué es lo que va a pasar o qué está pasando. Eso es muy importante. Algunas personas me preguntan, ¿y qué pasa con la numerología, Fer? Bueno, mira, la numerología depende de las letras que salen de mi fecha de nacimiento, ¿sí? Día, mes, año, que se reduce numéricamente, de alguna manera. Supóngase, yo nací el 27 del 11, el 27 se reduce a 9, el 11 se reduce a 2, y así se hace una reducción numérica. Y luego tomamos Fernando Emilio Álvarez, reducimos la F equivale a 7, la A equivale a 1, porque las letras tienen, y así vamos a sacar otro número y vamos a deducir así mi posible personalidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Funciona? Funciona bastante bien. ¿De qué da cuenta? Y está en relación a lo social eso. ¿Por qué está en relación a lo social? Porque el nombre es de carácter social. ¿Y la fecha de nacimiento, Fer? La fecha de nacimiento se toma a partir de lo que consideramos fue el nacimiento de Cristo. ¿Sabemos exactamente cuándo nació? No, exactamente no sabemos, pero más o menos tenemos una idea. Y entonces, bueno, el calendario se fue modificando, gregoriano, juliano, etc. Y si yo soy chino, nací en el 5000 y pico. Ah, ahí te cambian los números. Y si soy judío, naciste en el 3000 y pico. Ah, ahí también te cambian los números, también te cambian los números. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa con la numerología pitagórica? Bueno, tiene una función también relativa a una cantidad de factores que no vale la pena que yo nombre ahora. ¿Es igual a la astrología? No, no tiene nada que ver, porque si yo soy chino, si yo soy judío, no importa qué calendario yo uso, yo quiero saber dónde está el sol, pues el sol está ahí, a los 4 grados de un espacio que yo voy a llamar Sagitario. Lo puedo llamar como quiera, se llama cinturón zodiacal. Esto es un factor extremadamente fuerte, porque nos permite el cálculo y nos permite entender una gran cantidad de cuestiones que van del lado de lo que nosotros llamamos, en cierto sentido, lo científico y que tienen que ver con el Healy y tienen que ver con todo el tema de la física cuántica. ¿Sí? Ah, es muy diferente a lo otro. Sí, pues es diferente. Claro, ahora entra el tema de por qué el psicoanálisis. Bueno, porque cuando nosotros analizamos lo que le pasa a una persona, nos interesa lo psíquico, porque es su psiquismo el que hace su vida. Así que debe haber una relación entre el cielo, el psiquismo, o sea, entre la astrología, lo que me pasa y todo esto que estamos hablando, y por supuesto la física cuántica, y qué podemos hacer. Porque si no, ¿por qué estaría dentro del GIGE la opción de, por ejemplo, utilizar lo que se llama frecuencias planetarias? ¿Esto es nuevo, Fer? No, no es nuevo. ¿Cómo que no es nuevo? No, existe algo llamado Mantram Yoga.
Ah, qué interesante. ¿Y eso qué significa? Bueno, significa que hace muchísimo tiempo, estamos hablando de 6.000 años atrás, en la India se dieron cuenta de todo este tema de que podemos nosotros identificar las cosas dentro de lo que podríamos llamar patrones de vibración. Siguen siendo creaciones nuestras. Hablar de matemática, patrones de vibración, astrología, todas esas hay que entender que son creaciones del ser humano, ¿eh? No hay que tomarlas como algo absoluto, sagrado, divino ahí, porque no, son creaciones nuestras. ¿Okay? Yo veo 7 colores por una determinación de mi ojo, no veo el infrarrojo, pero las serpientes ven el infrarrojo. Que yo no vea el infrarrojo no quiere decir que no exista. Entonces, si yo hago una paleta de 7 colores y me invento el sistema RGB y todo lo demás de colorimetría, es porque tengo un ojo humano. Si yo tuviera otro ojo, me inventaría otro sistema. De la misma manera, inventamos la matemática, inventamos la física, inventamos la astrología, inventamos todo lo demás. Luego, con la tecnología, inventamos aparatitos, el Healy, que puedan actuar sobre esas cosas que nosotros detectamos. Es verdad. ¿Y qué pasó con Oriente? Bueno, los hindúes también descubrieron esto, y descubrieron que ciertas cuestiones relacionadas con el planeta Marte, supónganse ustedes, que puede traerme algunos problemas, o me puede hacer predisposición a dolor de cabeza, a un carácter irritable, a la impulsividad, a la impaciencia, etcétera, 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 de cuestiones. Entonces los hindúes dijeron, a ver, si yo tengo la carta natal y veo que tiene Marte mal afectado, tengo que poder utilizar algún tipo de vibración para cambiar otra vibración, porque al fin y al cabo todo es vibración, o sea, todo es cuántico, todo pertenece a lo que sería el campo cuántico, más allá de que se exprese de alguna manera determinada a través de la función cuántica. Sí, es verdad, se tendría que poder. Entonces, ¿qué inventaron estos tipos? Los mantras. Tenemos distintos, ¿está bien? Están algunos que utilizan lo que se llaman semillas de sonido. Por ejemplo, entonces si uno tenía mal aspectado un planeta, supónganse ustedes, uno podría decir Hram, Hrim, Hraun, So, Baumaya, Namaha, y eso, Baumaya, tiene que ver con Marte, y a través de crear una cantidad de veces esta vibración, sería largo explicarlo a ustedes cómo, pero si quieren algún día les explico, y esto tiene que ver con el aspecto tántrico, porque tenemos distintos tipos de mantras de estos. Están los tántricos y están los otros que son los védicos. ¿Está? Yo puedo generar una vibración, el sonido es una vibración, también lo puedo hacer de manera mental, no necesito decirlo en voz alta, y en mi mente se genera esa vibración para ir sanando ese planeta que estaría haciendo ciertas tensiones en el momento en que yo nazco. Y uno dice, wow, ¿en serio? Sí. Esto se traduce en la modernidad al Healy. Yo no necesito hacer agarro pongo el de Marte y ya está. Si no entiendo yo mal cómo funciona la cosa. Porque, bueno, en esto del Healy no soy un especialista, sabrán disculpar. Pero ahí mi amiga Zenet me va a poder participar y aclarar si es así, pero te escuché a vos, Gina, también hablar de esto y de la posibilidad de utilizar el Healy, tanto dentro de lo que son las vibraciones. Mucha tecnología se ha inventado en esto, los rusos son los que más avanzaron en su momento y los que iniciaron esto, yo hablo ruso, Gavariu Paruski, если никто хочет говорить conmigo, si alguien quiere hablar conmigo. Y en su momento, ya por el año 82, 83, 84, cuando yo trabajaba con ellos, estaban investigando esto, la posibilidad de crear dispositivos que tomaran el patrón vibratorio o energético de sustancias determinadas, de gemas, metales, sustancias homeopáticas, esencias florales o inclusive, por ejemplo, como hace ahora el Healy, planetas. Uno dice, ah, qué bien, entonces yo no necesito la flor de Bach específica, ¿no es cierto?, para generar el patrón. De hecho, fue hacia el siglo, hacia los 90, donde se investigó muchísimo cómo eliminar bacterias y cómo eliminar, por ejemplo, distintos tipos de microbios y de virus a través puramente de vibración. Y se habían hecho lo que se llamaban vacunas vibracionales, incluso algunas en base a sonido. Luego toda esa información se la desapareció de las redes, porque, bueno, no convenía, evidentemente, ¿no? Es decir, si un virus, en tanto una cuestión existente o una bacteria, ¿no?, una cadena de ADN, tiene una vibración determinada y está comprobado que el ADN vibra produciendo algo llamado solitonos. Si alguna vez quieren aprender algo de eso, de los solitonos del ADN y el trabajo de un científico que se llama Peter Garayev, que investigó muchísimo la cuestión, pueden buscarlo por ahí, sus escritos están en inglés y en ruso, Peter Garayev,
Él es el que descubre que la molécula de ADN vibra y por lo tanto puede ser afectada por alguna vibración específica. Entonces las moléculas de ADN de las bacterias y de los virus podrían ser obviamente destruidas a través de vibraciones específicas, y toda la farmacología y todos los negocios farmacológicos que van producidos los laboratorios, que producen más enfermedad que otra cosa, porque si no se les acabaría el business, estaría resuelto. A nadie le convenía eso, ¿no? Entonces toda esa información ha pasado a ser parte de algunos que pueden conseguirla y etcétera, ¿no? Ahora, entonces, ¿existe una relación entre la vibración de los planetas y mi posibilidad de trabajar con todo este tema? Sí, claramente sí. Nos deja esto la pregunta entonces de cuáles son los efectos exactamente de la astrología, ya avanzados en la charla, y cuáles serían los efectos de los planetas retrógrados, que fue para lo que me invitaron a hablar. Espero no extenderme mucho, cualquier cosa me dicen, Fernando, ya basta, no hable más y seguimos. Pero quiero explicarles, ¿no? Para que tengan una idea cabal, ¿no? Y si le explican algo a alguien, no parezca que están delirando, sino que puedan decir, esto tiene bases serias, ¿está bien? Por eso les doy autores. La astrología, pregunta, ¿condiciona acontecimientos? O sea, si está Mercurio retrógrado, a mí yo no tengo que firmar nada. Viene mi hijo y me dice, papá, firmame acá el boletín de la escuela. No, está Mercurio retrógrado, no te puedo firmar nada. No, obviamente, no es así. Entonces, está bien que esta información circula por las redes, circula por ahí. Si uno no es un experto en el tema, realmente dice, debe ser así, y sobre todo cuando confirma que los astros afectan, porque no es que uno diga, no, los astros no afectan. Sí, los astros afectan. De hecho, se sabe, la luna, ¿no? Las apariciones, el ciclo menstrual de las mujeres, el carácter. Hay estadísticas serias, muy serias, realizadas en Estados Unidos y en Europa acerca del aumento considerable de las internaciones por razones psiquiátricas en los nosocomios a causa o en relación a cierto patrón lunar. Y uno dice, ¿en serio? Sí, pues está la estadística, googleen ahí, estadística de la luna en relación a aparición o desencadenamiento de enfermedades psiquiátricas. Y van a encontrar las estadísticas. Hay muchas explicaciones de los eclipses. ¿Los eclipses pueden afectar? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque está claramente demostrado que la relación de la gravedad y el magnetismo de la Luna altera la tensión superficial de los líquidos, es decir, la capacidad que tiene un líquido de ser más dúctil, etcétera, bla. Y uno dice, a ver, si la Luna, entonces los eclipses afectan la tensión superficial y afectan las mareas, y por eso existe la marea de cuadratura, de Syzygia, etcétera, ¿está bien? Y eso es lo que mueve la atmósfera en el planeta y determina mucho de la circulación, la vida, determina la vida completamente. Yo, que estoy hecho de 75% de agua, ¿no? Debo ser también afectado por eso. Pues sí, claro. A ver, y las emociones, Fer, bueno, las emociones tienen mucho que ver con las glándulas, el sistema endocrino. Ajá, o sea que tiene que ver con los líquidos del cuerpo, los humores del cuerpo. Sí, básicamente sí, ya eso es muy antiguo, que las emociones tienen que ver con los humores del cuerpo. Entonces, definitivamente la luna debe afectar mis emociones. De hecho, todo lo que está alrededor mío me debe afectar, la naturaleza, todo me afecta, porque yo estoy en relación a todo lo que existe. Exacto, bingo. Si volvemos a la cuestión del campo cuántico y volvemos a que todos somos olas del océano único, obviamente, cualquier cosa que pase en el océano, por más distante que suceda, me afecta. Eso es física cuántica. Puede que yo no lo note, sí, pero es así. Entonces, esto también se habla del efecto mariposa, que se dice una mariposa bate sus alas en Indonesia y hay un huracán en la costa de Yucatán. Ok. Es una metáfora para señalar la conexión que hay entre todas las cosas. Eso hace posible que ustedes activen un Gili en ese lugar donde están, ahí en Monterrey, y yo, en algún sentido, reciba parte de esa pauta vibratoria del aparato. También puedo recibir influencia de la mente de los demás, en algún sentido, todos estamos conectados. Sí, por supuesto, claro que la potencia es clave, evidentemente. Por más que haya 100 personas pensando en que quieran que a mí se me vaya el grano que tengo acá, no tengo ninguno, pero es un ejemplo, el grano no se me va a ir. Ah, claro, ¿por qué? Y porque hay una cuestión de potencia. O sea, si yo sostengo un síntoma
Está bien, porque hay un núcleo mío que está poniendo 20 de energía inconsciente para que el síntoma aparezca, y todos ustedes ponen 0,10 porque están lejísimos o no están en mí, para que eso se me vaya, evidentemente no se me va a ir, porque no es suficiente. Ah, qué interesante. Y si yo me pongo a pensar que quiero curarme, Fer, bueno, miren, el pensamiento consciente es más o menos el 4% del cerebro. El 4% de mi capacidad mental, psíquica, el 4% de toda esa capacidad es la conciencia. Quiere decir que si yo 96% en el inconsciente yo me estoy queriendo enfermar, por más que en el 4% yo diga voy a estar sanito, voy a estar sanito, voy a estar sanito y flaquito, sanito y flaquito, resulta que tengo una panza así y no estoy nada sanito. Y dice, pero ¿por qué? Si yo hago mis ejercicios, mis frases positivas, mis afirmaciones, pongo todo en eso, ¿por qué? Y bueno, es evidente por qué. Es una cuestión de potencia. No es solo una cuestión de frecuencia, hay muchas cuestiones en juego. Ok. Sería largo hablar de esto, ¿no? Hay una pregunta de Andy Arreola. Y, ¿Es lo mismo frecuencia que vibración? Ahorita que hablaste de potencia, creo que viene al caso. Frecuencia y vibración. a ver, ¿dónde está la pregunta? Déjenme que la leo bien primero, así la puedo El micrófono responder. para que lo tengas más en contexto. Andy Arreola. Chat, ahí está. A ver el chat que dice. Es lo mismo. Ya no está. Ya me la perdí. Bueno, mire, frecuencia, la frecuencia, ¿no? Cuando uno habla de vibración es una generalidad. Vibración es este movimiento es una vibración, ¿está bien? Ahora, una frecuencia amplia tiene que ver con el sinusoide, con la onda. Ya estamos entrando en un tema más matemático. Una frecuencia apretada es esta, ¿sí? Entonces, la frecuencia va a hablar de una cantidad de ciclos que se producen en un segundo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de frecuencia, hablamos de un aspecto específico de lo que sería el amplio fenómeno de las vibraciones, ¿ok? Por ejemplo, si yo digo, por eso existe el fenómeno Doppler, ¿no? O sea, viene una moto acercándose y yo siento que hace y se va al auto, ¿cierto? Lo habrán escuchado. ¿Por qué? Porque la frecuencia que va produciendo ese objeto, esta es la motocicleta, que se va acercando hacia mí, la frecuencia, o sea, la vibración, la onda de sonido, se va comprimiendo contra mi oído y se va haciendo, por lo tanto, cada vez más aguda, porque hay más ciclos por segundo. Cuando se aleja, la onda se empieza a expandir, se hace más amplia, porque se está alejando. Entonces yo lo escucho grave. Lo grave es ¿no? Y lo agudo es mayor frecuencia. ¿Bien? Lo mismo que pasa con el sonido, pues se aplica a otros fenómenos. O sea, lo que específicamente a nosotros nos interesa con este tema del Healy, que son las ondas electromagnéticas. Sería muy amplio el tema, ¿no? No me voy a extender en esa parte física porque requeriría hacer dibujitos y cositas. Y lo que me interesa es que entiendan el tema de la astrología. ¿Por qué no se podría preguntar? A ver, Fernando, Saturno, ¿me va a hacer algo a mí? ¿Le va a hacer algo a Félix? ¿Le va a hacer algo a Gina? Y claro, de acuerdo a su carta natal, le va a hacer algo diferente a Susana, Herrera, no sé, hay 100 y pico de personas acá. Saturno, entonces, está viendo cómo complicarle la vida a cada uno. No, claro que no. Eso no tiene ningún sentido. Imagínense, esto, Saturno sería una especie de ente que le está tirando pin, cositas a cada uno. No tiene sentido, la verdad, el asunto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se entiende la astrología? Es muy sencillo. Una determinada geometría del cielo, el sol aquí. En verano el sol lo tengo así, perpendicular sobre mi cabeza, lo habrán visto. En invierno el sol está más hacia el horizonte, más inclinado. Todo esto supongo que todos lo han notado. ¿Está bien? Entonces, una forma del cielo trae aparejada una cualidad en la Tierra. Entonces, el Sol acá trae aparejado la cualidad de calor, de expansión, centrífuga, vamos a llamarla así, que nosotros asociamos a la vitalidad, vitae, ¿ok? Del latín. ¿Okay? Cuando el Sol está acá, ¿sí? La cualidad la vamos a llamar nosotros invierno, le vamos a poner ese nombre, o winter en inglés, ustedes quieran. Invierno, vamos a llamar una palabrita. Va a estar asociado al movimiento centrípeto, ¿ok? Que se llama también femenino o negativo, hacia el interior. ¿Está bien? Ahora,
Si yo, y acá entra el karma, es algo muy importante lo que les voy a decir. Porque de acuerdo a sus cartas natales, tanto Gina como Félix, como Sara Burgo, que están aquí, pueden tener todos el ciclo de expansión de primavera. Todos pueden estar en el momento astrológico que yo voy a llamar primavera. Y ustedes me van a decir, sí, pero a Félix le dijiste una cosa, a Gina le dijiste otra y a Sara le dijiste otra. ¿Van a ser distintas? Sí, van a ser distintas. ¿Por qué? Bueno, tiene que ver con el karma que cada uno trae. Ejemplo, si yo tengo verano y calor para una persona, ¿está bien?, que tiene una familia, que tiene ranchos, silos, camionetas, se dedicaron siempre a la siembra, y viene la primavera, y esa persona, yo hablo con esa persona y descubro por su psiquis, hablando con esa persona, descubro que su psiquis está muy en relación con su familia, su karma, es decir, lo que la precede, las circunstancias que tiene, yo voy a decir, bueno, viene la primavera, va a sembrar. Ah, y si otra persona que también le viene la primavera tiene un departamento chiquito que da hacia la zona del sol, tiene una maceta, está bien, o sea, donde se pone la planta, chiquita, ¿no? Resulta que su familia, su padre es alcohólico, su hermano también, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y bueno, probablemente compre cerveza y se ponga a tomar cerveza en la primavera. Es decir, el clima va a ser el mismo, pero la aplicación va a ser diferente. Si a uno le toca invierno y es un homeless, ¿no? Sería un tránsito difícil de Saturno, yo voy a decir, mira, lo más probable es que te agarres una gripe. Y si no te proteges, lo más probable es que te mueras. Y eso es por Saturno, de una pulmonía. ¿Eso es porque Saturno me va a matar? No, no tiene que ver con Saturno. Saturno dice que va a venir un movimiento de constricción y de frío. Ese es el clima. Pero depende de tu potencial de cambiar las cosas. Entonces yo no soy un esclavo de los planetas. No, no sos un esclavo de los planetas. Depende de lo que tú puedas hacer allí. O sea, la astrología no determina. Primer punto claro. Si ustedes van a ver un astrólogo y un astrólogo les dice que les va a pasar esto o aquello, eso los está estafando. Pero lo importante es que como todos somos muy sugestionables, también los está programando sin darse cuenta. Ustedes si le creen mucho, eso entra en el inconsciente y uno dice, es que me va a pasar algo, porque voy a tener todo retrógrado. Hablando de los retrógrados, entonces fíjense ustedes que en este momento tenemos acá un programita que le puede ayudar a cualquiera, se llama Efemérides Astropampa y lo pueden bajar de cualquier tienda de Google o de iPhone. Es gratuito, Efemérides Astropampa. Nos señala claramente, por ejemplo, que hoy tenemos Mercurio retrógrado 26 de Virgo, tenemos Júpiter retrógrado, tenemos Saturno retrógrado, Urano retrógrado, Neptuno retrógrado, Plutón retrógrado, Quirón retrógrado. ¿Está bien? Uno dice, wow, están todos los planetas retrógrados. ¿Eso qué significa? Bueno, la retrogradación es un fenómeno aparente. Los planetas no están retrógrados. Tienen que ver con que la Tierra, de acuerdo a un movimiento, el Mercurio viene por acá y la Tierra viene por acá. Vamos a ponerlo así gráficamente. No es exactamente así, pero lo voy a poner. Entonces, a ver, vamos a buscar otro. Júpiter. Júpiter está por fuera de la órbita. Está el Sol, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter. Entonces, la Tierra se va moviendo y Júpiter se va moviendo. En un determinado momento, por sus posiciones relativas, parece que la Tierra empieza a moverse más rápido que Júpiter y parece que Júpiter va para atrás. No es que va para atrás, es que se va moviendo, yo me voy moviendo más rápido. Entonces parece que fuera para atrás. Luego me vuelve a recuperar, se vuelve a mover a su velocidad normal respecto a velocidades relativas y entonces parece que se puso directo. Entonces, ¿los planetas no van para atrás? No, los planetas no van para atrás. Pero los planetas representan funciones en lo psíquico. Por ejemplo, Mercurio representa la comunicación, el habla, ¿sí? Todo lo que rige la comunicación, o sea, dispositivos, etcétera, etcétera, ¿no? El programa se llama Efemérides Astropampa, ¿no? Para quien preguntó, Efemérides Astropampa. De todas maneras, pueden ver mis canales. Yo tengo canales abiertos tanto en Facebook, YouTube, Instagram y una página web donde hay una gran cantidad de clases gratuitas mías para que las puedan ver si quieren y puedan ver ahí, no sé, desde el pronóstico de qué pasa con el equinoccio ahora hasta lo que quieran. ¿Está bien? Entonces,
Usted podría preguntarse, ¿hay algo más que también tenga que ver con esto de lo vibratorio de los planetas? Algo acabo de leer ahí un comentario, sí, por supuesto. Dentro de la Cábala, los nombres y las mismas letras de la Cábala tienen una vibración que se corresponde con un color y con un número, ¿no? Con una parte del cuerpo, etcétera. Bet, por ejemplo, la garganta, y así, ¿no? Así que esto de que hay correlaciones, ¿saben?, que pueden pautarse a partir de una, llamémosle así, vibración, por poner alguna palabra, entre todas las cosas. Por eso es que la Biblia dice que lo primero fue el verbo. Ni siquiera la Biblia, ustedes agarran la Torá, dentro de las traducciones se agarran la más antigua, porque hay muchas versiones y obviamente ha sido filtrada a lo largo de la historia. Van a encontrar que no dice Dios creó, no, dice lo primero fue el verbo. Lo dice clarísimo, ¿no? Entonces, lo primero es la palabra. Bueno, esto nos llevaría al psicoanálisis, no lo voy a aburrir, pero como sea, Mercurio, entonces, que es lo que preguntaste tú, lo que lo iniciaste, es el planeta más cercano al Sol, ¿está bien? Y la astrología le asigna un lenguaje simbólico a todos los planetas y funciones en la carta natal, y tiene mucho que ver, al estar tan cerca del Sol, Mercurio tiene mucho que ver con la conciencia, porque el Sol, en tanto un centro de luz que arroja luz sobre las cosas, digamos así, el Sol, gracias al Sol es que tenemos luz, ¿cierto? Gracias al Sol podemos ver las cosas. Si el Sol no emite fotones, vamos a decir, nosotros no podemos ver nada. Exacto. ¿Sí? Y la Luna refleja la luz del Sol. Todos los planetas. Marte se ve rojo porque la luz del Sol refleja sobre su superficie, ¿está bien? Y Marte absorbe una cantidad de esa luz y rebota la frecuencia del rojo. Si yo veo a Marte de color rojo, es porque esa es la frecuencia que rebota de la superficie de Marte. Muy interesante. Todas las otras las absorbe. Por eso uno puede hacer, por ejemplo, agua solarizada. Si ustedes están un poco deprimidos, que tiene relación con el color azul, el color rojo los va a poner up, los va a poner para arriba. ¿Sí? El color rojo tiene que ver con Marte, pues sí. Entonces, ¿cómo hago yo? ¿Puedo tomar agua solarizada? Bueno, yo puedo agarrar un agua de vertiente, la puedo meter en una botella roja, de color vidrio, de color rojo, lo puedo poner al sol una cantidad de horas, y luego puedo tomar esa agua. Antes sería bueno, por ejemplo, hablando de cosas vibratorias que han inventado las civilizaciones, congelarla. Cuando uno se llama agua estructurada. Si yo agarro una botella de plástico, no tiene que ser una botella de vidrio porque se roja, agarro una botella de plástico y meto esa botella en el congelador, en el freezer, se va a estructurar. Es decir, las moléculas del agua van a tomar patrones, van a ponerse en patrones geométricos. Luego la saco, la dejo descongelar al sol. Lo que va a pasar es que ahí el agua se renovó y renovó su capacidad de absorber ciertas frecuencias. Esa agua la meto en una botella roja, la pongo al sol y yo ahí voy a tener agua roja. Me voy tomando unos vasitos y voy a sentir que eso me va levantando energéticamente. O agarro el kili y pongo el kili. Al fin y al cabo se trata siempre de las mismas lógicas. La frecuencia que emiten todos estos aparatos destinados a mejorarnos, ¿está bien? Actúan a través de los clústeres que se forman del agua en el cuerpo. ¿Sí? Hay muchas cuestiones ahí interesantes que no voy a hablarles ahora. Pero bueno, dentro de entonces esta cuestión de la carta natal y de Mercurio, Mercurio en realidad es secundario. Uno de los planetas más importantes que nos pueden dar una idea de cuáles son nuestros problemas y nuestros síntomas es la Luna. Viendo yo dónde está la Luna en mi carta natal, por ejemplo, hoy podemos ver que la Luna está en el signo de Libra. Simplemente cargando mis datos en la efemérides Astropampa, yo vengo a buscar el simbolito de la Luna, me fijo en qué parte de la carta está y ya voy a saber dónde tengo la Luna. La Luna, aunque ustedes no lo vayan a creer, hay un seminario mío, hay muchos videos míos hablando de esto, no puedo hacerlo ahora aquí, pero la Luna nos va a dar todas las claves de nuestra realidad afectiva. Si yo tengo, por ejemplo, una Luna en Aries, es muy probable que mi reacción emocional sea siempre autoafirmativa,
tenga la sensación de que el otro me está atacando, o tenga la capacidad de nutrir la luna al otro a través de afirmarlo, motivarlo, sea yo un buen líder. También cuando me siento en el borde de la silla, me levanto rápido, subo los escalones a 2, cuando voy caminando por la calle digo, a esta gente que camina despacio los quiero correr. La luna en Aries, por lo tanto, me va a dar un carácter impulsivo, reactivo, impaciente, ¿está bien? Enseguida uno se da cuenta que eso tiene que ver con que en su infancia un poco esto estuvo sucediendo en relación a las personas que estaban dedicadas a nuestro cuidado. La pregunta acá sería, ¿esto a qué corresponde? Bueno, corresponde, por ejemplo, a una flor del sistema de Bach que se llama impatiens. Si yo tomo impatiens, alguien dice que debe tener en Aries. Después puedo hacer una prueba con alguno de ustedes que se quiera prestar a darme sus datos y le digo algo para que vean. Si yo entonces me doy cuenta de que mi mecanismo lunar es un mecanismo que tiene que ver con impatiens, puedo poner en mi Gili la flor impatiens. Y empiezo a trabajar entonces algo del orden kármico, es decir, kármico y astrológico, porque tiene que ver kármico, tiene que ver con la familia y con lo que arrastro, con mi mundo inconsciente, que la luna tiene que ver con mi mundo inconsciente, y con lo astrológico, no importa qué planetas haya. Wow, eso quiere decir que yo puedo utilizar el Gili entonces para sanar esos patrones emocionales que traigo de arrastre y que afectan mis relaciones vinculares y afectivas. Sí, tengo que tener un correcto diagnóstico. Yo ya sé, por supuesto, que el Gili tiene la capacidad de hacer diagnóstico. Sí, estoy al tanto del asunto. Pero esta capacidad que yo les estoy diciendo a ustedes a partir de la carta natal es muy especial, les voy a decir así. Basta que vean mis videos o hablen con alguna persona que se haya atendido conmigo para que vean la capacidad formidable de lectura de lo inconsciente que tiene una carta natal. Por lo tanto, de sanación de eso. Entonces, podemos hacer una combinación, utilizar el método diagnóstico que nos permite la astrología de nuestro inconsciente, de nuestra psiquis y nuestros patrones emocionales, y luego utilizar el Gili para poner ahí o trabajar con eso un aspecto particular. Habría que hacer un taller para esto, donde yo les tendría que enseñar cómo calcular su carta, cómo ubicarla, qué significa cada luna. Hay talleres míos acerca de las lunas, hay un taller que se llama Introducción a las lunas. Si no me equivoco, son como 12 clases y cada clase dura como una hora y media, hablando solo de la luna de la carta natal de una persona, imagínense ustedes. Ahí podrían tener, y ahí enseño cómo se calcula. Si hacen eso, ahí podrían ustedes aprender sobre ustedes mismos y su psiquis, ubicar su luna, y entonces ya sabrían, por ejemplo, cuáles son las flores de base que ustedes tendrían que utilizar con sus gilis para abordar estos problemas. ¿Okay? Entonces, indudablemente, Mercurio, volviendo a Mercurio, eso fue un entre paréntesis que hice de la Luna, porque a mi modo de ver es mucho más importante que Mercurio, se los quiero dejar para que lo sepan, pero voy a responder a lo que me convocaron, que es Mercurio. Mercurio tiene mucho que ver con el talento para acordar, para relacionarse, comunicar, interactuar, habla de nuestra adaptación, cómo escuchamos, cómo negociamos, cómo nos animamos, experimentamos cosas. Supónganse ustedes, si ustedes tienen Mercurio en Aries, van a ser de pensamiento rápido, generalmente un poco atropellado, inclusive, un poco combativos, ¿no? Con un tono así, un poco marcial, las cosas son así. Depende mucho dónde esté, por lo tanto, cada uno de los planetas que representa mi función. Tenemos la función vincular con Venus, tenemos la función de la comunicación con Mercurio, tenemos la función emocional nutricia con Sagitario. Por ejemplo, ahí me dice alguien, yo tengo mi luna en Sagitario, mi ascendente en Virgo y la solar en Capricornio. Bueno, por ejemplo, tenemos el mecanismo de luna en Sagitario y ahí esta mujer me va a decir si es cierto lo que le voy a decir de la luna en Sagitario. Vamos a verificar con ella. Las lunas en Sagitario son las lunas más difíciles, por ejemplo. Tienen la tendencia a entenderlo todo. Y esa tendencia a querer entender y significar y representar todo es el mecanismo, justamente, que tienen para no tomar contacto real con sus emociones. Uno dice, wow, qué complejo eso. Quiere decir que cuando están bien y positivas y expansivas, no, es cuando en realidad más están negando sus verdaderas emociones. Chanquita, y eso está interesante, ¿verdad? Y por eso es que la luna en Sagitario relaciona la seguridad y la zona de confort, ¿sí?,
con la abundancia. Por ejemplo, es típico una luna en Sagitario, cuando se le complican las cosas, se hace un viaje, se va a vacaciones, se toma un avión. ¿Sí? O sea que de alguna manera lo que vamos a ver es que las lunas en Sagitario son las más negadoras del zodíaco, por ejemplo. Las lunas en Piscis, sí, eso me dice. A ver, esta chica si nos puede confirmar lo que le estoy diciendo. Y también tiene que ver con una madre, tiene que ver con la familia que de pronto nos consintió y nos dio y nos hizo sentir que la abundancia era sinónimo de seguridad y de zona de confort. Si yo te... ¿Sí? Ok. Sí. Fíjense que fácil, ¿no? Entonces, ¿qué podrías poner vos en tu gili? Podrías usar una flor para eso, que es agrimony. Entonces agarrás tu gili, buscas agrimony, que es una flor que va a resolver eso porque te va a conectar con los aspectos emocionales reales y no con la evasión de esa luna. ¿Okay? Ok, gracias. No hay de qué. Y así cada luna va a tener un mecanismo. Las lunas en Tauro van a encontrar su zona de seguridad, por ejemplo, en las cuestiones materiales, concretas, el sentido, el aroma, la comida, etc. ¿no? Las lunas en Piscis van a tener, por ejemplo, una cuestión infantil muy grande, un vínculo simbiótico muy grande con la familia, una necesidad de magia. A veces son las personas que más decepciones tienen en la vida porque son las personas que más fascinan, más y flashean, como decimos en Argentina, más fantasías se construyen, ¿no? Cada luna va a tener su mecanismo. Les acabo de decir 3 palabras de las lunas, ¿está bien? Imagínense que dije que he dedicado 1 hora a cada luna. Tú podrías estar hablando en 1 hora de la luna, ¿no? Y de los mecanismos. Siguiendo con Mercurio, entonces, es muy importante. ¿Qué significa que retrograde? Bueno, como les decía, todos los planetas del sistema solar retrogradan, excepto el Sol y la Luna. Y esa retrogradación es simbólica, no es real. Y este cambio de dirección, entonces, causado por estas diferencias, no son, entendamos esto que quiero que quede muy claro, no son reales. Mercurio retrograda 3 veces al año, pero en el 2022 en particular, este año, noten, muchos de ustedes van a notar que retrograda 4 veces ya, ¿no? Es muy importante saber en qué parte de la carta tengo al Mercurio, porque si no hablar en general de que Mercurio nos complica la vida no tiene sentido. Hay que ver en qué lugar específico de mi carta natal está y qué es, por lo tanto, lo que me va haciendo. El primer movimiento de retrogradación que tuvo fue entre el 14 de enero y el 3 de febrero de este año, 2022, en Acuario, que retrocedió hasta Capricornio. Así que traten de anotar esa fecha, 14 de enero al 3 de febrero, y fíjense qué les pasó en esa fecha para entender cómo se les mueve a ustedes ese Mercurio retrógrado, que en general, ¿qué les produce? También lo hizo entre el 10 de mayo y el 3 de junio, desde Géminis regresó a Tauro, fue muy interesante porque esas cosas se ven a nivel mundial. Araceli dice, tengo a la luna en Escorpio. Vamos a ver con Araceli, si ustedes están de acuerdo, le vamos a decir a Araceli, a ver si Araceli nos diga la verdad. No, Araceli, vos decime, yo estoy equivocado. ¿Qué pasa con la luna en Escorpio? Fíjense que es muy interesante, porque la zona de confort de una luna en Escorpio, y la zona de confort no quiere decir que yo esté confortable, quiere decir que es lo que me hace sentir bien, es lo que me hace sentir seguro. Un ejemplo, una luna en Escorpio es como esa persona que vive en una favela, en un barrio, digamos, difícil de Brasil. Entonces uno va caminando con la luna en Escorpio, y la luna en Escorpio dice, ¿ves aquel que está allá? Ese salió de la cárcel hace unos meses, y allá aquel vende droga. Y uno dice, ¿no te da miedo? No, porque yo los conozco. Dice, yo sé dónde estoy. Sí, son terribles, pero es como que es una zona conocida. La zona de confort no tiene que ver con que yo esté confortable, tiene que ver con que yo me siento ahí familiar, siento que eso es lo familiar para mí, que yo lo conozco, porque el signo precedente a Cáncer, que es el que rige la luna, es Géminis. Ahí está la clave. Entonces, las lunas en Escorpio muchas veces han padecido de cordón, ahorque de cordón en el momento perinatal, en la fase de cuando estaba en el vientre de la madre. Uno puede hacer una carta natal y en la carta natal ver los meses de embarazo, cómo han sido los meses de embarazo de la persona de la que está haciendo la carta natal, y entender algunas cuestiones que ya vienen desde el útero, desde el vientre, porque el bebé en el vientre tiene experiencias. Puede oír, puede ver, puede sentir los sabores a través del cordón umbilical de lo que la madre va comiendo, etc. La angustia, la tristeza, todo lo que una madre vive son ciertos neuroquímicos, neurotransmisores, que se transmiten a través del cordón umbilical, y el niño, por ejemplo, una madre que dejó de fumar y que sufre de ansiedad y síndrome de abstinencia, puede dentro del vientre sentir el síndrome de abstinencia. Sí. Y el estrés.
Muchas veces las personas que tienen luna en Escorpio han tenido, la madre ha pasado por algún síndrome de abstinencia o ha pasado por alguna situación tóxica o el bebé de alguna manera ha sufrido estrés dentro del vientre y aparece luego en el momento del parto lo que llamamos parto miconial. Es decir, hay miconio, que es la caca del bebé, el bebé se estresó, se hizo la popó encima y el líquido amniótico sale poco verde. Eso es porque el bebé estuvo estresado. Esas personas, por lo tanto, después, paradójicamente, en su relación con sus madres, van a tener una relación también de mucha absorción, de mucha simbiosis, es decir, dos organismos cuya vida depende uno del otro. El bebé siente que de alguna manera, si se separa de la madre, pues va a estar en situación de muerte. Entonces eso hace que las personas con luna en Escorpio establezcan vínculos tóxicos, establezcan relaciones difíciles. ¿Y qué es lo que hace la luna en Escorpio frente a esta sensación de toxicidad y de posible pérdida de la vida, ¿no? Porque sin el otro no viven. Bueno, controlan. Por eso a las lunas en Escorpio suelen ser controladoras o relacionarse con personas que son controladoras. Por esa razón también mantienen cierta distancia, ¿no? Eso hace muy difícil, porque si yo tengo entonces algo de Capricornio y quiero ser autosuficiente, pero tengo la luna en Escorpio y soy un poco absorbente y soy intenso y mis emociones son profundas, se hacen vínculos muy complejos. ¿Se dan cuenta ustedes? O sea, yo quiero intensidad, necesito conectarme, pero al mismo tiempo digo, no, mantén esta distancia, yo quiero ser independiente, lo cual presenta a los ojos del otro pues un síntoma un poco histérico, ¿no? Bueno, ustedes tienen que entender que la luna de la carta natal de cada persona tiene muchas variables y combinaciones de signos. No es solamente, yo puedo tener la luna en Sagitario, pero con cuadratura de Saturno, con cuadratura de Plutón, lo que significa que es una luna media capricorniana, media plutoniana, etc. Ahora, la persona que entonces me dijo que tenía la luna en Escorpio, ¿identifica alguno de estos rasgos en su personalidad? ¿Siente que tiene un torbellino profundo de emociones intensas que no puede expresar y que mantiene bajo presión? ¿O no? Sí, sí. ¿Sí? Sí, de hecho tuve ese problema porque cuando nací mi mamá me decía que en el parto fue complicado porque estuve a punto de ahogarme. Ahí está. Entonces tuvo que hacer cesárea. Ajá. Luego de niña fui muy estresada. O sea, yo de verdad de los 5 años, 6 años yo tenía mucho miedo a que mi mamá muriera. O sea, mi mamá Claro. va a fallecer y yo qué voy a hacer. Entonces fue muy complicada mi niñez en este sentido. Claro, fíjate vos ahí el estrés que aparece, el miedo a la muerte, el tema del control, algo que va a estar siempre en tu psiquis. ¿Qué podés hacer ahí? Agarrás el gili y usás chicory. Chicory es una flor que va a tratar el tema de tu necesidad de control y absorción y demás y tus miedos. Podés usar también aspen para el miedo a la muerte y todo lo demás. O sea, hay una cantidad de flores que vos podés ir trabajando a partir con el gili, a partir del diagnóstico que podrías hacer de tu luna. Sería mucho más complejo porque habría que analizar todos los aspectos de tu luna y de tu carta, ¿no? Pero ya te estoy dando unas pistas para que vos puedas utilizar ahí en tu gili. Quiere decir que uno puede ir sanando eso a partir del uso del gili utilizando esas flores. Quien tenga el programa, porque creo que no todos los giles vienen con la capacidad con el programa de terapia floral, tengo entendido, ¿no? Quien tenga a su vez el gili con la capacidad de trabajar lo que son las frecuencias planetarias, obviamente en tu caso podrías trabajar con Marte y con Plutón, ¿sí? Sobre todo Plutón. El gili no trabaja con signos, pero sí con planetas. Quizás en algún momento se haga la modificación para que trabaje con signos, que eso sería también sumamente interesante. Como sea, entonces ahora va a retrogradar entre el 9 de septiembre y el 2 de octubre. Desde Libra va a dar marcha atrás hasta el signo de Virgo. Eso nos trae al día presente y a la charla presente. Esta cuarta, que vendría a ser la cuarta y última retrogradación de Mercurio, se va a dar entre el 28 de diciembre, la última del año, va a ser entre el 28, esta es la anteúltima, la última va a ser entre el 28 de diciembre del 2022 y el 18 de enero del 2023, que va a ser en el signo de Capricornio. Las flores para el control y el miedo a la muerte. Bueno, primero, si alguien siente claramente que tiene miedo a la muerte, pues tiene que usar Mimulus. Si alguien siente preocupación por la muerte de sus seres queridos, tiene que usar una flor que es Red Chestnut, castaño rojo. Si por otro lado tiene la luna en Escorpio y detectan este tema de la necesidad de control y el miedo a la pérdida de control, que es clásico, miedo que se me da toda la mano,
Tienen cherry plum, plum se escribe, cherry plum, para el miedo a la pérdida de control, y le agregan chicory para esta tendencia al control y a la toxicidad. ¿Ok? Y ya no les puedo decir más nada porque vamos a estar toda la noche. Entonces, vuelvo a repetir para los que me preguntaron, igual creo que esto va a quedar grabado, la última retrogradación es entre el 28 de diciembre y el 18 de enero del 2023. Esta retrogradación que tenemos ahora, ¿está bien? ¿Qué significa? Bueno, son días para estar atentos a las funciones que rige el planeta, está bien, como la comunicación. No quiere decir que yo no puedo firmar un papel, quiere decir que tengo que leer la letra chica, quiere decir que tengo que prestar más atención. Mercurio retrógrado es muy útil para reflexionar sobre todos los asuntos que estén en relación a la casa de mi carta natal por donde transita Mercurio. Por ejemplo, si yo tengo el ascendente en Aries o Tauro, Mercurio, que se está moviendo entre Libra y Virgo ahora, va a estar tocando mi casa 7, que es la casa de las relaciones. Yo tendría que aprovechar para comunicarme con mi pareja, con mis socios, mejorar el vínculo, reflexionar en qué es lo que yo creo que está pasando en mi relación, etcétera, etcétera. Cada uno de ustedes tendría que tener su carta natal para saber qué casa tiene, cuál es la casa en la que le cae Mercurio en la carta natal. ¿Cómo hacen eso? Hay videos gratis en mi muro explicando cómo se calcula la carta natal gratis en una página web. Y luego otros videos explicando cómo interpreto de dónde tengo mi casa y dónde están mis planetas. Son videos absolutamente gratuitos. ¿Cómo se pueden suscribir ahí? Bueno, miren, lo que tienen que hacer es mandar un WhatsApp. Manden un WhatsApp al... Usa tu Facebook, que tiene... en mi Facebook está. Si no, manden un WhatsApp para pedir el link a la página. Pueden hacer eso también. Me piden directamente el link a la página y yo les mando la liga. ¿Okay? Si quieren anotar el WhatsApp, 656-167-9632. Escriben ahí, soy del grupo de ACENET, 656-167-9632. Soy del grupo de ACENET, quiero tener el acceso al área de clases gratuitas de la página de Fernando Álvarez. Y ahí les van a dar el link. Se registran y tienen acceso a la clase. Ahí van a poder aprender cómo calcular eso que les estoy diciendo, porque si no, no van a poder saberlo. Entonces, Mercurio representa también el mensajero alado, el dios de los caminos, tiene muchos nombres en la mitología. También representa a los ladrones, quiere decir que es medio engañoso. Mercurio está asociado con, por ejemplo, la carta del tarot, el loco, alguien que puede salir con una cosa no puede salir con otra también, ¿sí? Entonces, en tiempo de Mercurio retrógrado, es bueno acompañar el cambio de movimiento y redireccionar nuestra mente, nuestras ideas, nuestra capacidad de vincularnos, sobre todo al estar en Libro ahora, para buscar y encontrar mejores formas de escucha del otro y de comunicación. Uno de los ejemplos de Mercurio retrógrado sería esta charla que estamos teniendo, donde yo les estoy haciendo recapacitar o pensar o transmitiéndoles un mensaje reflexivo acerca de unos conocimientos que probablemente la mayoría no tenía. Esta es una forma de canalizar Mercurio retrógrado. Entonces son periodos para revisar todas estas temáticas que les dije. ¿Pueden surgir trabas? Puede llegar a aparecer alguna traba, puede pasar cosas con los dispositivos, qué sé yo. A mí se me cayó el celular y se me rompió la pantalla, supongo usted. ¿Por qué? Y bueno, porque salí corriendo o estaba apurado. Bueno, puede pasar, sí, puede pasar. También me podría haber pasado sin Mercurio retrógrado, sí, también podría haber pasado. Pero digo, es como que uno dice, bueno, tengo Mercurio retrógrado, mejor voy tranqui, soy más meticuloso, verifico más los planes que tengo, los analizo bien, si voy a firmar algo lo miro bien, ¿no? Tengo que tratar de ser más adaptativo, de escuchar a las personas que piensan diferente, integrar otra visión de las cosas. Son días muy buenos ahora que entra en Virgo para reordenar, para todo lo que tiene que ver con el intestino, etc. Una pregunta en mi Instagram. Mi Instagram es astrología.para.todos. Astrología.para.todos. Ese es mi Instagram. Van a ver mi cara de perfil, una foto en blanco y negro. Entonces,
es muy importante al arrancar en Libra, Mercurio retrógrado, esto de la escucha del otro, de la escucha de los que piensan diferentes. ¿Está bien? Clave, escuchar, pensamiento, abrirme. Si enseguida, si voy a decir, no, esto no quiero escuchar, hago una pausa. Respiro, me calmo y digo, no voy a escuchar, me voy a poner en la posición del otro, a ver qué me está diciendo. ¿Puedo estar de acuerdo luego o no? Pero le voy a dar una chance a escucharlo. ¿Está bien? La otra es tratar de plantearme ser más adaptable. Por supuesto, el tema que les dije del cuidado de la salud es muy importante, con Mercurio retrógrado en Virgo, entrando en Virgo, revisar la dieta, revisar mis patrones de alimentación, ordenar, lograr cierto orden ahí, ponerme a pensar en mis prioridades, ver mis prioridades y mis planes, separar y dividir, cuáles son corto plazo, mediano plazo, largo plazo. Tengo que vender tantos gilis, tengo que atender a esto, tengo que responder a mis mensajes, tengo una cantidad de maraña de cosas. No, a ver, me siento, tengo Mercurio retrógrado, no va a funcionar. Me siento y empiezo a hacer un planning. Digo, bueno, voy a hacer esto, voy a llamar a tales personas, luego voy a mandar mail acá, luego voy a hacer tal, porque tengo Mercurio retrógrado. Ideal para ordenarme y también inclusive para buscar momentos de soledad, para depurarnos, Virgo, de las opiniones de los otros, Mercurio. Así que estos serían los consejos que yo le daría a ustedes con Mercurio en retrógrado. No solo está Mercurio retrógrado, les dije que había muchos otros planetas que están retrógrado. En este momento está Urano retrógrado también, va a estar retrógrado del 19 de agosto, empezó el 19 de agosto, Urano retrógrado, muy importante Urano retrógrado, mucho más que Mercurio, hasta el 18 de enero del 2022, y luego tenemos hasta el 23, vuelve otra regradación hasta el 23 de enero del 2023. Y Mercurio, yo he hecho varios videos sobre las previsiones para analicé la carta, por ejemplo, de la Unión Europea, de Inglaterra, adelanté lo que iba a pasar con la libra y la inflación en Inglaterra, hice más o menos un estudio de lo que estaba pasando en México y las previsiones para el país, hice el estudio de 2015 de todas las cartas natales de toda la revolución solar de la Argentina hasta el 2022, todas están online y se puede verificar que todo lo que dije que iba a pasar en esos países pasó, lo que dije de la guerra, anticipé la guerra en Ucrania, el problema de la energía, todo esto lo anticipé todo, la caída de la bolsa en Estados Unidos, todo eso está en mis videos online, lo vengo diciendo desde mucho tiempo atrás. Y en este caso particular, eso se llama astrología mundana, el estudio de lo que pasa en el mundo a partir de astrología. Urano, que está ahora retrogrado, tiene mucha influencia y por eso hace varios meses, 6, 7 meses atrás, había anticipado la caída de las cripto. Todo está en mis videos, ustedes no necesitan creerme, van y buscan y dicen, mira, Fernando lo dijo. Urano, anótense por ahí, es el planeta de la rebeldía, vamos a llamarlo así, y el espíritu libre, ¿cierto? Entonces, si bien sus efectos parecen no ser tan notorios, créanme que cuando uno ve que va a estar así hasta el mes de noviembre, va presagiando un poco el caos porque está en cuadratura Saturno, que es el orden. Si uno se ve como en estos días, desde que se puso retrógrado hace ya como 20, 30 días atrás, toda la cosa ha ido creciendo un poco, es más complicado. Entonces es posible en la carta natal de ustedes, viendo en qué casa les cae Urano, que sientan que la intuición está más desarrollada, que lo que se manifiesta, que tienen sueños que les anticipan las cosas, o que están más rebeldes, más irascibles, más intolerantes en esa área, puede pasar. Quien tenga, por ejemplo, Urano aspectando a la Luna o la Luna en Acuario, va a notar por carta natal que es un poco más intolerante, tiene tendencia a las alergias. ¿Qué pueden hacer? Agarran el gili y ponen una flor clave para eso. Beech, B-E-E-C-H. Esa flor es clave para tratar las lunas en Acuario o Urano-Luna, ponen el gili y van a notar que se hacen más tolerantes, más intuitivos, más creativos inclusive, que las alergias ceden, que las intolerancias ceden. Entonces, definitivamente podemos hacer un uso importante. Varios planetas están retrógrados, les dije que estaba retrógrado Marte también. A ver. Creo que ya se puso directo. Déjenme que lo verifico. Marte, no, está directo, pero se va a poner retrógrado entre el 30 de octubre, pongan Marte retrógrado, pueden usar el gili en esa fecha, los que tengan la opción de usar a Marte, entre el 30 de octubre de 2022 y el 12 de enero de 2023. Marte transitando por Géminis,
va a estar retrógrado. Entonces, gobierna la acción Marte, la fuerza, la pasión, el instinto, el impulso sexual. Así que cuando está retrógrado muchas veces lo que pasa es que tenemos menos energía, andamos quizás de mal humor, quizás aparecen los resentimientos, las frustraciones, los periodos retrógrados de Marte, suceden cada 2 años. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hago yo ahí? Bueno, me fijo y puedo usar una flor, puedo agarrar el Gili y usar ahí impatiens, por ejemplo, para Marte. Bueno, sería muy largo, no les puedo... Ahí te digo, Susana, ahí te di la fecha recién de Marte retrógrado. En mi perfil de Instagram, si buscan en el historial y van un poquito para atrás, más o menos, ¿qué les puedo decir? A ver, déjenme que les digo. No mucho, ¿eh? Si buscan, van a encontrar una serie de posteos donde hablo de todos los planetas retrógrados y sus efectos. Están ahí para que ustedes los puedan leer. Este es mi... A ver... Sí, muy cerquita. Acá ya se pueden ver los flyers de lo que significa cada uno de los planetas retrógrados y las fechas en que van a estar retrógrados. Las pueden consultar todas allí en mi sitio de Instagram. Y bueno, espero que les haya, creo que la mayoría se aburrió y se fue. No, hay 100 dicen, no se fueron, se fueron más. Bueno, si quieren en algún momento hacer alguno de mis cursos, sobre todo el de las lunas, voy a hacer algo en este momento en contra de la asesoría, por supuesto, de mi equipo, que me estaría diciendo, Fernando, no seas impulsivo, Luna en Aries, y ya está. Pero le voy a dar a cualquiera de todos los que estén acá, que citen esta charla, cualquiera de los que esté aquí, que cite esta charla de Aseneta Avendaño del tema del Gili, un 10% de descuento sobre el precio que ya tiene de descuento el curso de las lunas, el seminario de introducción a las lunas, un seminario de introducción a las lunas. Si alguno de ustedes lo quiere hacer, por estar durante, no sé, las próximas 48 horas, van a tener la posibilidad de accederlo con un 10% de descuento sobre el precio que ya tiene de descuento. Esto va como un regalo para todos ustedes, como una atención para CENET. Vuelvo a agradecerte a CENET tu invitación y bueno, a vos también, Gina. Si alguno tiene alguna pregunta, yo se las respondo y ya vamos a ir cerrando. Gracias. Pero sí, realmente la información siempre tan interesante. Yo sé que siempre que tenemos pláticas contigo, cuando estamos en persona nos dan las 3, 4 de la mañana porque tienes todas unas historias y aventuras en tu vida como buen Sagitario que comentar y te apasiona y transmites esta información de manera tan sencilla. Te agradezco muchísimo. Claro que hay muchísimas preguntas que son de este tema, de otros temas ahí que no tenían tanto que ver con Mercurio retrógrado, pero sí se van hilando. Entonces yo creo que sería cuestión de ponernos de acuerdo para ver esas preguntas, esas situaciones que van saliendo y sobre todo, como dijiste en un principio, saber que tenemos una solución con nuestro Gili cuando ponemos la vibración en planetas. Y cuando llevamos a la conciencia lo que está sucediendo, pues obvio va haciendo que la vida pueda ser más ligerita. Dice, el mejor signo Sagitario, dice Esperanza, sí, ha de ser Sagitario para que diga eso. Ok, está bien, se unen en el club, ¿verdad? Vamos Sagitario, pues, por supuesto que sí. Pues muchísimas gracias, Fer, muchísimas gracias. Gracias, Gina, por estar ahí contestando preguntas, ingeniero que también anda por ahí. Les mando un abrazote y ¿cómo ves, Fer? Entonces vemos todas las dudas que vayan haciendo, las voy anotando y te las voy pasando. Sí, por supuesto. Además los invito a mis redes. Normalmente siempre estoy haciendo videos. Ayer hice uno. Mis videos son como mini masterclasses, como sea, tú ya sabes que me sigues, ¿eh? De como 1 hora. Así que en general es todo material abierto, es todo material gratuito, ¿no? Después, si uno quiere ya especializarse en algún curso, seminario, en general en mi página web, que es www.casa12, todo con letras, casa12.org, org de organización, casa12.org. Ahí más o menos pueden ver algunas cuestiones de cuál es el objetivo de la articulación,
cuáles son los distintos seminarios. Hay uno muy bueno sobre el karma, que creo que estaría interesante también en algún momento ver esa cuestión con el tema de entre el Healy y el karma. Bueno, hay muchas cosas que se pueden articular. Vos me conocés, sabés que yo reúno muchas, de hecho hemos trabajado juntos en muchas cosas, ¿no? El potencial, realmente, creo que tanto tener el tema de Healy como el conocimiento son la clave, si uno lo pone en práctica, ¿está bien?, para tener una vida más plena. Porque, bueno, esto es algo que uno puede poner en práctica para los otros, porque si uno se toma 10 minutos para saber cómo calcular la carta natal, calcula la carta de sus hijos, de su pareja, etc. El Healy se toma unos minutos para saber usar los programas y lo pone en práctica para los que lo rodean, para su familia, o sea, puede dar terapias con un Healy, ¿no? Si uno va enriqueciéndose, digamos, los límites se los pone uno, digo, ¿no? Claro, claro. Pues muchísimas gracias, amigos. Les mando un abrazote desde Monterrey. Que estén muy bien. Gracias. Abrazo para todos, los dejo, que tengan una buena noche. Bye. Gracias.